Hoy en este video se verá la diferencia entre succión negativa y positiva, sus características y diferencias. En las instalaciones es importante diferenciar la succión que realiza nuestro sistema, los cuales son succión positiva. En instalaciones con succión positiva, para evitar el estancamiento de bolsas de aire, se recomienda que el tramo estabilizador o de succión esté con una cota ligeramente descendente hacia la bomba. Decimos que la succión de una bomba es positiva cuando el nivel líquido en el depósito de la succión está por encima de la línea de centro de rodete de bomba. En este caso, el término H-geos, que es la altura del espejo del tanque al primer punto de la bomba, es positivo como lo vemos en la siguiente figura. En succión negativa o de aspiración, este tramo debe estar con una cota ligeramente ascendente. Decimos que la succión de una bomba es negativa cuando el nivel del líquido en el depósito de succión está por debajo de la línea del centro del rodete de la bomba. En este caso, el término H-geos es negativo como se presenta en la siguiente ilustración. Otro de los términos similares a considerar es el NPSH. Es siempre positivo y se expresa en términos de altura absoluta de la columna del líquido. El término neta se refiere a la cabeza de presión real en la tubería de succión de la bomba y no a la altura de aspiración estática. Se define como la lectura de presión medida en pies o metros de la columna del líquido tomada de la boquilla de succión, referida a la línea del centro de la bomba, menos presión de vapor del líquido correspondiente a la temperatura del líquido, más la carga de velocidad en el mismo punto. Es la carga estática que recibe la bomba en la succión menos las pérdidas en la propia tubería de succión. Términos importantes son NPSH requerido. Es una función del diseño de la bomba y en la mayoría de las curvas de operación es posible determinarla una vez que el fabricante del equipo la ha determinado. NPSH disponible. Es una función del sistema en el que la bomba opera y está determinado por la misma instalación. Para que una bomba opere de manera adecuada, debemos de tener en cuenta la siguiente condición de operación. En ocasiones no se cumple y se manifiesta en desgaste excesivo en partes móviles, que podrían ser impulsor, rodamientos, flechas, anillos e incluso en casos severos se puede perforar la voluta o carcasas de bomba. En succión negativa y positiva existen 4 tipos de instalaciones hidráulicas. Para cada uno se debe determinar su NPCH de manera diferente. A continuación, en las siguientes imágenes mostraremos sus características. Para este primer caso, tenemos un recipiente abierto a la atmósfera con una succión negativa a la bomba. El NPCH va a ser igual a la presión atmosférica menos la suma de la presión del vapor del líquido a la máxima temperatura de bombeo más la máxima elevación de succión estática más la pérdida por fricción. Las unidades se van a tomar dependiendo del sistema en el cual estemos trabajando. Puede ser el inglés, el internacional, el MKS, entre otros. Para este segundo caso, tenemos un recipiente abierto a la atmósfera con una succión positiva, donde el NPCH va a ser igual a la presión atmosférica más la altura de aspiración estática mínima menos la suma de la presión de vapor del líquido a la máxima temperatura de bombeo más la pérdida por fricción. Las unidades obtenidas dependerán del sistema en el cual estemos trabajando. En este tercer caso tenemos un recipiente cerrado con una succión negativa a la bomba. El NPCH va a ser igual a la presión en la superficie del líquido en el tanque de succión cerrado menos la suma de la máxima elevación de succión estática más la presión del vapor del líquido a la máxima temperatura de bombeo más las pérdidas por fricción. La medida de las unidades obtenidas dependerán del sistema que empleemos. Para el cuarto caso tenemos un recipiente cerrado con una succión positiva a la bomba. El NPCH va a ser igual a la presión en la superficie del líquido en el tanque de succión cerrado más la altura de aspiración estática mínima menos la suma de la presión de vapor del líquido a la máxima temperatura de bombeo más las pérdidas por fricción. La medida de las unidades obtenidas dependerán del sistema que empleemos. El diseño de la aspiración se va a dividir en cavitación y cebado. A continuación se van a explicar. La cavitación se define que durante la entrada del flujo en el rodete de una bomba se produce una aceleración que,
Cuando la presión es suficientemente baja, genera la formación de burbujas de vapor. Eso tiene dos efectos sobre el funcionamiento de la bomba. En primer lugar, la cavitación erosiona el rodete y con el tiempo lleva a su destrucción. En segundo lugar, cuando la cavitación es fuerte, disminuye la altura de elevación. El siguiente problema de aspiración se llama cebado. Las bombas situadas por encima del nivel del líquido que van a bombear no son capaces normalmente de evacuar el aire de la tubería. Para ponerlas en marcha hay que rellenar de líquido la tubería de aspiración. A esto se le denomina cebado, o de una manera vulgar, purgar la bomba.